9 de la mañana, 16 minutos en la República Argentina. Se lo habíamos anticipado desde el comienzo del programa, tratando de ser moderadores y tratando de que se pueda llegar a un arreglo. Acercar posiciones entre lo que se puede y lo que se pide. En Plaza 9 de Julio están los docentes autoconvocados de la plaza, así se han denominado, que aunque no tengan un respaldo gremial o político aparente, han decidido que el decreto que ha sido firmado ya el viernes o el fin de semana por el gobernador y publicado en el boletín oficial no era suficiente con respecto a los pedidos. Seguramente el gobierno de la provincia, porque también está la firma en el decreto de la ministra de Educación, sostiene que es hasta acá que se puede dar teniendo en cuenta cada uno de los pedidos que se ha efectuado por parte de este grupo de docentes autoconvocados. Le decíamos, con el propósito de aunar criterios y llegar a un encuentro de opiniones es que está con nosotros en Bien Informados la ministra de Educación de la provincia de Salta, y sabemos que todos los departamentos están atentos a lo que puede llegar a pasar en el día de hoy. La licenciada Analía Berrueso. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. No, por favor. Y en realidad, como medio de comunicación muy visto en la provincia de Salta, nos preocupa la situación que se está viviendo, que me imagino que también será su preocupación, porque toda la comunidad educativa está involucrada en esto. Los papás, los chicos, los docentes, los administrativos, los directivos de cada uno de los establecimientos, la copa de leche, que ayer nos mencionaban que había chicos que no tenían clases, pero igualmente iban para poder recibir la copa de leche. Así es, en realidad es una preocupación de todos, de la comunidad salteña en general, del gobierno, porque tiene que prestar un servicio educativo, y por otro lado también agradezco la posibilidad de tomar posiciones de acercamiento, porque los docentes, delegados departamentales, en todo momento es lo que hicieron, siempre estuvieron reunidos con nosotros, hemos tenido, como decía el gobernador, más de 7 reuniones, no solamente con los delegados departamentales, sino también con los organismos sindicales que responden institucionalmente a la docencia. Y eso generó un análisis puntual durante todas esas reuniones de una sucesión de actividades que se fueron dando conforme los delegados departamentales presentaban en las mesas los distintos pedidos. Estuvieron relacionados con fondo compensador puntualmente, si tenemos que centrarnos en los pedidos en particular, con fondo compensador, con el incremento puntual de mayor dinero, ellos le llamaban en alguna de las reuniones plata fresca, en el mes de julio, y por otro lado con un incremento de transporte, en lo que respecta a lo económico. Y en lo que respecta a lo que es administrativo, se solicitó en reiteradas oportunidades la posibilidad de tener estabilidad laboral, y eso también se planteó con ellos en relación a titularizaciones. En las reuniones que llevamos adelante, los pedidos se tomaron en cuenta, y en base a un esfuerzo que hizo el gobierno, porque tiene que ver con los docentes, pero también con todos los empleados del Estado, se tomó la decisión de, desde la última reunión donde se presentó la propuesta, elaborar el decreto para hacer la liquidación. Ese decreto es el decreto que ayer ya estuvo publicado. Ahí había algunas cosas que por lo menos yo recibí como planteo, que están relacionadas con que no estaba firmado. No es necesario que todo el mundo sepa y conozca cómo es el proceso de firma de un decreto, por eso lo aclaro. Hoy el gobierno de la provincia tiene firma digital, y esa firma digital imprime en el decreto, de la manera que salió, el nombre de cada uno de los ministros que firma, y no necesariamente la firma en lapicera, porque eso ya no es algo que está usando el gobierno. Entonces había alguna preocupación relacionada con en ese sentido. Yo he tomado en el día de hoy, de la misma manera que estoy viendo acá en las pantallas, algunos pedidos que están poniendo. Plaza 9 de Julio. Los conozco a las personas que están ahí porque estuvieron sentadas.
dos ejemplos de lo que normalmente hace la Nación en relación al Consejo del Salario. ¿Por qué tomo estos dos? Porque en ambos tengo el pedido constante de estos delegados relacionados con el incremento de transporte y por otro lado también una solicitud de mejorar la zona independientemente del incremento general que se da sobre el básico. ¿Quiere que vayamos a la plaza directamente? Ya lo tenemos a Eduardo Lencina y vemos a todos los docentes que se encuentran allí reunidos en este lugar donde se armó un campamento de docentes autoconvocados de la plaza. Adelante, Eduardo, contanos. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo para la ministra Berruezo y también el reconocimiento a los docentes que nos permitieron estar transmitiendo en vivo, que yo creo que es la única posibilidad que se ha dado en todo el momento a través de un medio de comunicación de tener a la ministra ahí en los estudios y tener a los docentes para que hagan las consultas que ellos quieran. Acá no hay ningún tipo de condicionamiento, el único es el respeto y ellos lo han manifestado de esta manera. Todos ellos se han prestado venir y estar con Multivisión para poder dialogar con la ministra. Voy a hacer que se presenten a quienes van a ser los primeros que van a hablar y por supuesto también a todos aquellos que quieran hacer alguna manifestación. ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Buenos días. Mi nombre es Gabriela del Pilar Aguirre, delegada por el departamento de Rosario de Lerma. ¿Usted, señora? Catalina Guerra, delegada de Rosario de la Frontera. ¿Y usted? Gustavo Tilca, delegado del departamento San Martín. Bueno, ellos y el resto de los docentes van a tener oportunidad de dialogar con la ministra. Por supuesto que cuando ustedes los dispongan, Javier, están presentados, están aquí en la Plaza 9 de Julio para dialogar con la ministra Berruezo. Empecemos directamente por los planteos de los docentes, si te parece, Edu. Muy bien, comenzamos entonces con los planteos de los docentes. Buenos días, señora ministra. Buenos días. Nosotros entablamos un diálogo con usted. ¿Cómo está? Entablamos el diálogo con usted en mesas de trabajo. Usted siempre recalcó que no eran de negociación, tanto en el paro que hicimos en el mes de marzo como en el que estamos viviendo actualmente. Y tal como usted dijo, siempre estuvo abierto el diálogo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Está usted dispuesta a recibirnos en una reunión tal como las que llevábamos a cabo? Siempre estuvimos dispuestos al diálogo, ustedes lo saben. La respuesta tiene que ver específicamente con una reunión que tuvimos el día viernes, si mal no recuerdo, o jueves por la noche. Incluso en esa reunión ustedes habían solicitado que esté presente el ministro de Economía, estuvo también el ministro de Gobierno. Nosotros volvimos al Gran Bur después de que ustedes habían solicitado cuáles eran los pedidos y habíamos dicho que íbamos a trabajar toda la noche para poder hacerles la devolución de la propuesta. Como pudimos terminarla antes, regresamos antes y les comentamos a ustedes cuál era la propuesta nuevamente y posterior a eso hubo un decreto del gobernador y ese decreto estuvo relacionado con la respuesta que le habíamos dado a ustedes y que ustedes habían escuchado. ¿Tenemos que dialogar? Seguro que sí. Ahora, en ese diálogo siempre el gobierno estuvo abierto al diálogo y ustedes lo saben, de la misma manera que ustedes. Es importante recalcarlo a eso. No es que se cortó el diálogo en ningún momento. Ahora, dispuestos a recibirlos a los delegados, para ver cuál es el planteo realizado hoy después de un decreto que está firmado en relación a muchas de las solicitudes que ustedes hicieron y eso no lo podemos evitar en relación a cuál es la propuesta realizada. Dialogar lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Le hago esta pregunta, señora ministra. Sí. Porque usted tenía conocimiento de que nosotros bajábamos a las bases en la asamblea realizada el día viernes y después de la asamblea nos dirigimos a la calle San Luis 52, donde estuvimos esperando que se nos atienda hasta altas horas de la noche. El sábado, bueno, fue de público conocimiento la conferencia de prensa que dio el señor gobernador.
pero nos parecía que por una cuestión de ética, esta negociación tenía que finalizar de la misma manera que comenzó, sentados frente a frente con un diálogo respetuoso, tal como corresponde. En la misma reunión que habíamos tenido, habíamos explicado que era necesario la liquidación que hoy ya tienen en el cajero en relación a incentivo y mañana en relación a salarios. El día que ustedes volvieron, nosotros no sabíamos que ustedes iban a volver en relación a la asamblea. La asamblea tuvo algunas dificultades en relación a ponerse de acuerdo, que no tiene que ver con ustedes, que tiene que ver con una asamblea donde hay una cantidad de gente que es muy complejo hacerlo, eso también es cierto, pero al estar el decreto nosotros podemos sentarnos, no es que el decreto corte el diálogo, al contrario, un decreto tiene que establecer, y lo que se establece en el decreto es lo solicitado por ustedes, con lo cual lo que está allí es justamente lo que podemos explicar, que es lo que nosotros hemos accedido en las posibilidades de respetar los fondos provinciales como lo establece el gobernador. ¿Me permiten 2 segunditos nada más? Me gustaría saber, a ver si los docentes coinciden, al igual que usted, ministra, ¿cómo va a quedar un recibo de sueldo? Con lo que se venía cobrando y con el decreto que ha sido ya refrendado por ustedes y creo que se empieza a pagar a partir de mañana, ¿verdad? Así es. Lo podemos ver, señor director, si es tan gentil, y también lo van a poder ver en Plaza 9 de Julio. Así quedaría. Y le pedimos vuelvo a insistir, a la ministra. Vuelvo a insistir, el decreto tiene que ver con la liquidación salarial docente, tiene una gran amplitud de salarios y el Consejo del Salario determina siempre un maestro de 10 años y un profesor con 30 horas. El Consejo del Salario es un organismo nacional. En este caso, yo elegí, puedo usar otros recibos. Se los podemos mostrar en la reunión a cada uno de los delegados que está ahí. En este caso, si nosotros podemos ver, tenemos un maestro de grado, jornada simple, es decir, que trabaja en un solo cargo, con 10 años de antigüedad. ¿Por qué pongo y por qué elijo, quiero que sepan, con zona y gastos de movilidad? Con zona fue una solicitud histórica en la gestión del gobernador en relación a aquellos docentes que trabajan en el interior y en el Ministerio de Educación hay distintos códigos para liquidar zona. Y por otro lado, con movilidad, porque el grupo de docentes delegados departamentales insistieron mucho en que es necesario actualizar el monto de traslado. 75%. Hablábamos primero de un 50%. La primera propuesta fue un 50% pagado en 3 tramos, después fue en 2 tramos y a partir de la solicitud de ellos y atendiendo a que esa noche pudimos analizar de qué manera llegar al gasto de movilidad en un solo monto, llegamos al 75%. En este caso tenemos cuánto cobró un docente en el mes de junio con esta característica y cuánto va a cobrar un docente en el mes de julio en esta misma situación. ¿Cuál es la diferencia en el caso de este? Acá tenemos 4 códigos que están relacionados con los fondos provinciales y la incorporación también en un solo pago del fondo compensador retroactivo a marzo. Ese fondo compensador, que son fondos nacionales, a partir de ahora se hace cargo la provincia, allí está, y quizás el monto de 48.000 pesos a 55.000 pesos tiene que ver justamente con 3 cuotas de 236 pesos que están relacionadas con la devolución retroactiva. Claro. No a marzo. Va a marzo. No va y a partir de ahora también. Ahora, el transporte tiene que ver con un incremento del 75% y no es el mismo en todos los docentes. ¿Por qué no es el mismo? Porque el Ministerio de Educación liquida, y los docentes que están en la plaza lo saben, a más de 20 cuadras un monto relacionado con transporte. Pero hay docentes que viven a mucho más de 20 cuadras, donde el monto es distinto. Hay docentes que tienen que viajar al interior,
En este proceso hubo creación de escuelas, ya lo dijimos muchas veces, relacionadas con la ruralidad extrema. El monto en esos casos es distinto y, por supuesto, la zona en esos casos es distinto. Lo que nosotros hablamos en este caso del maestro de grado estaba relacionado con, en primer lugar, habíamos iniciado una reunión el día 3 de julio y en esa reunión habíamos decidido con los delegados elaborar comisiones, porque esto no se resuelve en una mesa salarial. Entonces, ahí hago una aclaración en relación a lo que decía la delegada de Rosario. Es verdad que nosotros en las reuniones posteriores a las dos primeras, que hablamos de una negociación en relación solo a lo que ya establecía el decreto 380, las mesas eran salariales y no de negociación. En este caso tenemos, entiendo porque no lo veo a la parte de arriba de la pantalla, un profesor con 30 horas, con lo cual también sigue siendo el mismo, perdón. Hay otro que es, ese es el maestro de grado. El que sigue tiene que ver con un profesor de secundaria. Esto es un cargo, y si hay doble cargo, el 70% de los docentes de la provincia tienen doble cargo, la situación es distinta. Maestro de grado, jornada cívica. Exacto, 10 años de antigüedad. Este es un profesor con 30 horas cátedra y 10 años de antigüedad con zona y gastos de movilidad. En este caso, nosotros tomamos ahí el incremento de zona y el incremento al básico, o sea, el monto que se incrementó del 7.5 en relación al decreto tiene que ver con un impacto en el básico. Si impacta en el básico, impacta en zona y en todos los fondos que están acá puestos en el decreto. Bien, ahí estoy escuchando que hay movimiento en la plaza, sí. Seguramente con algunas consultas, seguro, así que seguro. Volvemos a Plaza 9 de Julio, Edu. Bueno, van a hablar los docentes y van a analizar junto a la ministra seguramente lo que se está diciendo. Sí, dígame por favor. Hola, buenos días. Soy Patricia Caliba, delegada de Capital. Señora ministra, por favor, ¿por qué no nos pone en pantalla un recibo de sueldo de un docente de Capital, de la zona urbana? Tenemos acá en Capital más de 12.000 docentes. Está poniéndonos un recibo donde el docente tiene zona, no sabemos qué zona ni nada. Por favor, pónganos en pantalla un recibo de Capital, zona urbana. Ahora, lo que cobramos 345 pesos en movilidad. No, expliqué, señora delegada de Capital, expliqué cuál era el motivo. Estaba relacionado con los pedidos específicos que se hicieron en la mesa. Hay recibos, que ya lo podemos poner, pero que los tengo que mandar justamente, un docente de Capital que tiene 3... ¿Puedo explicar? O no sé. Un docente de Capital que tiene, que tiene 3 meses de antigüedad, o sea, ingresó este año, no tiene zona, no tiene transporte y solo tiene tampoco un monto de antigüedad, cobraba en el mes de junio 16.680 pesos y va a pasar a cobrar en el mes de agosto 18.863 pesos. ¿Por qué? En el caso de un solo cargo. Ahora lo podemos mostrar también al recibo. Si me permiten un momentito, voy a trabajar un poquito con el envío del recibo y lo podemos ver. Entendiendo que el mínimo de un docente nacional, el piso es 15.000. Los docentes nacionales tienen un piso de 15.000 pesos en el que recién se inicia. Ahí está. Mientras cargamos ese recibo, volvemos a Plaza 9 de Julio, Edu. Quiero hablar. Ministra, Sí. ¿me permite?
Sí, por supuesto. Quiero creer que lo que usted está diciendo es lo que habíamos hablado en alguna reunión donde usted nos mandó un borrador de una resolución en donde decía que a los docentes que recién se inicia se iba a aumentar un 20% y que el piso salarial quedaba en 16.940. Eso, que estaba en un borrador, nunca se llevó al decreto. La pregunta es la siguiente, ¿eso se va a mantener así? Sí, eso se va a mantener así y en el día de ayer está firmado el decreto, se los puedo acercar para que ustedes lo vean. Ya está firmado. Perdón, no es ministra, decreto. ¿es el Disculpe. 1046? No, perdón, me equivoqué. Es una resolución, porque en el 1046 se establece el general. En el caso de la resolución, no, sí está, señora docente, sí está, es resolución, está firmada y numerada. Sí, ministra, en la resolución sí está, la tengo en mano, el borrador que usted nos entregó. No, pero ya lo que yo decía es que no está en el decreto. No, porque en el decreto lo que se también hace... sí la estoy escuchando recién ahora. Ah, perfecto. Perfecto. Bien, mientras estamos ministra, viendo que otra consulta. Sí, ¿cómo no? En la resolución aparece que los docentes que cobran proporcional, las asignaciones familiares van a ser completas. ¿Eso continúa así? Sí, como está en el decreto. El gobernador no puede firmar un decreto. No, profesora, no es decreto, es resolución. Sí, la resolución también. Está en la ¿Profesora? resolución. Sí, está en la resolución. Es que numerada. eso queríamos tener conocimiento porque... No es claro. Bien, y aclaremos, profesora, Sí, ¿cómo que el piso salarial se aumenta solamente a los que recién se inician, ¿no? No es para el grueso de la docencia. Ese fue otro pedido. Bueno, El piso salarial profesora, justamente eso es lo que queríamos que lo... se incrementa a los que recién se inician, como hablamos en la mesa. Estoy aclarando, justamente. Se incrementa a los que recién se inicia en relación a la mesa. ¿Por qué? Porque el Consejo del Salario también lo determina. No se olviden que históricamente hubo, históricamente no, en el 2017 se eliminó la paritaria nacional y por lo tanto lo que establece la normativa nacional es que de los básicos que cobran, puntualmente el docente tiene un incremento del 20% desde el básico. Sí está eso también. Buenos días, señora ministra. Soy Buenos Catalina de Rosario de la Frontera. Nuevamente, preguntarle si es que nos va a estar recibiendo, porque la docencia necesita poder terminar este conflicto de manera que se inició, como ya les reitero Gabriela, en una mesa de diálogo de manera cordial y como así lo necesita la docencia salteña. Catalina, buen día. ¿Me podés poner en imagen la resolución que acabas de poner? Por favor, ¿la podés mostrar? Porque sí, quiero acá, mostrar acá algo está, ahí. acá está. Ahí hay una cosa puntual. En los considerandos, en el tercer párrafo, habla, si la suben un poquito por favor, ahí en el tercer párrafo, y conforme a las facultades de delegadas en el decreto 380 y el decreto 974. Esta resolución era la propuesta de hace 3 reuniones, con lo cual esta resolución tuvo que cambiar los considerandos y especificar en relación a lo que se estableció en el decreto que tiene un objetivo puntual. El decreto 380 no se derogó en forma completa porque en el artículo 8º habla de vinculación y de reducción de horas y es algo que lo conversamos también en la mesa. Eso está corregido y numerado en el día de hoy. Una vez que salga, no la traje a la resolución, pero en el momento que salga les acerco inmediatamente la resolución. Bien, muchas gracias. Pero reiteramos la pregunta si es que nos va a recibir hoy
o cuándo, a qué hora, para que así nosotros podamos hacer venir a todos los delegados del interior para poder cerrar este conflicto de una buena vez y poder volver todos a trabajar. Catalina, el conflicto siempre tuvo diálogo. Nosotros, insisto en la respuesta, si nos tenemos que reunir, nos reunimos para que ustedes tengan en su mano el decreto, en mano la resolución y un punto sumamente importante que está relacionado con el proyecto de recuperación que también tuvimos que trabajar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, si es lo que ustedes están manifestando, tanto Catalina como la delegada de Rosario de Lerma, la necesidad de reunirnos para entregarles el decreto, entregarles la resolución y entregarles un punto más que es fundamental, que es el proyecto de recuperación. Lo vamos a hacer, ya les determinaré el horario porque no lo tengo en la mente en este momento. ¿Pero podría ser para hoy, ministra? Sí, podría ser para hoy. En caso de que se haga hoy la reunión, y les pregunto también a los docentes de la plaza... Bien, ministra, nosotros queremos... Sí, las escuchamos. Muchas gracias por la predisposición, de verdad que toda la docencia está acá celebrando que así sea. Solicitamos que sea hoy, a partir de las 4 de la tarde, si así fuera posible, para darle tiempo a nuestros colegas del interior que lleguen todos y poder realmente despejar todo, destrabar esta situación y poder empezar a trabajar tranquilos y, como usted dice, poder llevar adelante también este proyecto de recuperación de contenidos. Es perfecto, yo les voy a avisar una vez que termine de ver la agenda en qué momento nos podemos reunir, pero siempre el diálogo estuvo abierto. Si nos reunimos hoy, les especifico el horario en relación a otras actividades que tengo y si no, ya a más tardar en el día de mañana podemos reunirnos y ustedes van a tener la respuesta con el decreto en la mano y poder explicar. Sí, nosotros también... Señora ministro. Sí. Señora ministro, una consulta. La escucho. El tema de titularizaciones, que no lo vemos plasmado en el decreto ni en la resolución, ¿dónde va a quedar eso? No, yo les expliqué a ustedes... Porque el ministro ayer, López Arias, dijo que se habían otorgado las titularizaciones. No, yo les expliqué ayer, y está bueno que la pregunta, para que quede claro a toda la docencia, que en una de las mesas especifiqué específicamente la entrega del proyecto. Un proyecto y una resolución de titularización no se arma en 2 días. Es importante que la podamos trabajar. Eso no puede salir escrito porque hay que ver cuál es la legislación docente y cuáles son los requisitos que establece el proceso de titularización y quedamos en armar una comisión que entiendo ustedes en la mesa de negociación me expresaron que no se podía realizar en la reunión del 24 que habíamos coordinado porque todavía no había finalizado el conflicto. El proyecto de titularización está entregado, ustedes tienen algunos, nosotros tenemos terminados otros, pero son proyectos. Ahora hay que sentarse con ustedes, con los grupos docentes, en comisiones y elaborarlo de acuerdo también a las sugerencias que se hagan. Ministra, tenemos los recibos de Capital, usted se había comprometido a mostrarlos, a ver si lo podemos mostrar para los docentes de Capital. Este es un docente que en realidad no es de Capital, es un docente que tiene un ingreso a la docencia con una antigüedad de 3 meses, esta es la liquidación que tuvo en junio y la liquidación que tiene en el mes de julio. Esa liquidación es importante destacar en relación al incremento del básico, al adicional remunerativo, no cobra ni zona ni transporte. Yo escuché a algunos docentes decir que había docentes que ganaban 9.000 pesos. Es probable, porque, como digo, hay una magnitud tan grande de liquidaciones, pero ningún docente de grado que recién se inicia
gana menos de esto. ¿Cuánto es una Cuando jornada gana simple, 9.000 ministra? pesos, el que gana 9.000 pesos es el que tiene quizás menos horas o un cargo de maestro especial. Ese sería Pero el caso. jornada simple, ¿cuántas horas son? 4 horas. 4 horas, esa es jornada simple. Jornada Perfecto. simple. Entran Para a las aclararlo. 8, Casi salen 12 y 19.000 20. pesos. Ese es lo que van a cobrar mañana en el cajero. ¿Preguntas desde la plaza? Los colegas que están viendo ese recibo tienen que entender que la próxima liquidación de agosto se va a reducir porque ahí se está pagando el retroactivo de marzo a julio del fondo compensador. Entonces, que no crean que esto va a continuar hacia agosto, septiembre, octubre, no, se va a reducir. Entonces, todos los colegas tienen que ver que no va a ser ese su sueldo en los meses subsiguientes, solo en este mes porque se está cobrando ese retroactivo. Por un lado, es importante la aclaración que la hice yo al principio también. Y ahora, no sabemos si se va a reducir. ¿Por qué? Porque como el decreto también establece la liquidación en relación a la inflación, por eso no pude hacer una proyección al mes de agosto. De acuerdo a esa inflación, lo que va a cobrar de acuerdo a la inflación va a estar relacionado con el incremento de inflación anticipada. Sí, entendemos que puede ser a lo sumo un 2%, sería mínimo, creo. También con respecto al gasto de movilidad se pidió un acercamiento a la movilidad real y no tenemos un acercamiento a la movilidad real. Un docente en la zona urbana está gastando 40 boletos, 840 pesos, ¿no? Y creo que quedamos... Insisto en lo que dijimos en la mesa. Muy bajo del acceso a la realidad. Insisto en lo que hicimos. Para aclararlo a los docentes, que son las cosas que la docencia pidió. Sí, está bien. Insisto en lo que dijimos en la mesa. Las realidades son totalmente distintas, con lo cual depende el tipo de distancia que tengan a la escuela, el incremento de transporte es del 75%, en un solo pago a partir del mes o sea de mañana, que van a tener sus fondos en el cajero, y la situación del incremento es totalmente distinta, depende cada docente y cada lugar de traslado. Antes de que pueda hacer uso la docente de Capital de la palabra, le voy a pedir 2 instantes nada más, porque estamos también con los docentes en Orán, que también habían planteado medidas de fuerza, en algún momento se instalaron al costado de la ruta y demás, así que nos vamos a ir a Multivisión Federal Orán. Ramiro, adelante, por favor. Buen día, Javier, buen día, María Esther. Nos encontramos aquí justamente en el acceso sur de la ciudad de Orán, donde están los docentes ya apostados, obviamente no realizando un corte, y vamos a dialogar y va a poder tener la oportunidad de hacerle alguna consulta a la ministra de Educación, el docente Leandro Alagastino. Buen día, profesor. ¿Alguna consulta puntual que usted le quiera hacer a la ministra de Educación? Buen día, sí, en realidad nosotros acá hemos planteado como asamblea 3 puntos. Primero, nosotros queríamos cláusula gatillo de indexación, o sea que esté firmado y con la palabra indexación, y por qué no se ha dado sino que con esta palabra, sino con otras. Y bueno, la segunda pregunta es por qué en realidad no se firma ahora un acuerdo para un régimen de titularización docente que no dependa de la voluntad de los ministros de turno, sino que dependa justamente de una normativa que contemple tiempo, titulación, y otros puntos más que sean requisitos, pero que sean confiables con una... ley pareja no es rigurosa, que todos los docentes tengamos justamente un régimen para saber nosotros cómo tener esta normativa. El primer punto está prohibido por ley, la palabra indexación, es por eso que se coloca dentro del decreto la expresión en relación a los indicadores del INDEX. En segundo lugar, lo que respecta a titularización, profesor, entiendo que usted tiene horas en educación superior también y quizás está relacionado también con eso. Nosotros tenemos en vías, y ustedes lo saben porque lo trabajaron durante mucho tiempo, un estatuto que establece es la ley general de la docencia, que es la ley 6830. Está terminado
pero necesitamos tener, coincido dentro de ese estatuto, la garantía de que no dependa de una decisión política, estamos totalmente de acuerdo, y que las titularizaciones o el ingreso a la docencia se realice a partir de ciertos requisitos con la condición de titular, que es lo que se había puesto en aquella consulta del estatuto y que muchos de los gremios que participaron inicialmente en la negociación también lo solicitaron. En el caso de educación superior, la educación superior no está en el estatuto porque no es educación obligatoria, pero sí hay un régimen de concursos y a partir de ese régimen de concursos, la validación del concurso de la misma manera que se hace en la universidad, cada 5 años del mismo, es lo que se propuso en ese momento en el nuevo estatuto. Sí, digo, pero a ver, uno quisiera dar pasos, a ver, esto de la indexación, en realidad, o sea, que esté prohibido por ley. Nosotros, a ver, si queremos comprar un vehículo o lo que sea, cuando estamos en un préstamo, aparece la palabra de parte de los bancos, debería estar prohibido para todos. En realidad, cuando el dólar avanza como está avanzando en estos niveles inflacionarios, nosotros queremos como docentes tener la garantía de que si sube a 58, por ejemplo, o a 52 para ser más exacto, la inflación anual, nosotros queremos tener la garantía de que en septiembre, octubre no tengamos que volver a hacer estas medidas, porque en realidad no nos gusta. Lo que queremos es la garantía de tener dignidad en nuestros hogares y no hacer malabarismo para llegar a fin de mes. Sí, esa es una situación familiar, nacional, que no solo preocupa a los docentes, compartimos, y es una realidad que preocupa a toda la Argentina, por eso es importante el trabajo a nivel nacional y nosotros específicamente pusimos la liquidación del salario en relación a la inflación anticipada incluso. En este caso se está realizando la liquidación del 2,6, que es lo que prevé el Banco Central para el mes de agosto. Entonces, en el mes próximo vamos a hacer, de acuerdo a esa previsión, la misma liquidación. Digo, pero siempre depende de las arcas de la provincia y no tenemos garantía. Creo que esa es la pregunta que le estoy haciendo. No, sí lo entiendo. El decreto es la garantía. Nosotros no podemos ir en contra de un decreto. Le voy a pedir al docente de Orán, si se quiere quedar con el retorno, no hay ningún problema. Vamos a volver a Salta y una propuesta que habían hecho directamente los docentes que están ubicados en Plaza 9 de Julio acerca de la resolución, que no la tenían, pero el equipo del Ministerio de Educación ya nos la ha hecho llegar. Así que vamos a poner en pantalla entonces esta resolución de la cual hablaba la ministra de Educación de la provincia. La resolución lleva el número 5.598. 5.598, perdón. Allí están los considerandos y en la segunda página de esta resolución están justamente lo que en algún momento se había especificado y que todavía no estaba firmado. Importe en conceptos de gasto de movilidad a partir del 1 de julio, según valores consignados en el anexo, garantizar el salario a la docencia a partir del 1 de julio, con una suma de 17.381 pesos. 381 pesos, que es lo que presentaba la profesora Caliba hace un momento, la pregunta que tenía, y la liquidación íntegra de la asignación familiar extraordinaria, no remunerativa ni bonificable, de lo que se había hablado en la mesa. Esa es la resolución. Bien, Plaza 9 de Julio. Buenos días. Ahí está. Buenos días, profesor Sebastián Aguirre, delegado de Capital. Quería hacer una pequeña aclaración en relación al móvil que sacaron desde Orán. Si bien la docencia se mantiene unida en la lucha, si bien estamos todos juntos para defender los derechos de todos los docentes, cabe diferenciar y distinguir dos movimientos diferentes. Asamblea de la Plaza, que es quien se siente en la mesa de diálogo, quien conversa con los agentes gubernamentales y con usted, ministro,
está compuesto de distintas organizaciones y el profesor Alagastino, que acaba de salir en el móvil de Orán, no pertenece al movimiento de la plaza, si bien acompaña la lucha, está junto a la lucha, pero no pertenece a autoconvocado de la plaza. El delegado de Orán lo tenemos acá en Salta Capital, el profesor Orlando Reyes, quien representa a la masividad y a todos los docentes de Orán en este momento. Por eso quizás se habla de diferentes pliegos y en realidad el pliego que se está hablando y que se ha negociado es aquel que ha salido de autoconvocado de la plaza y de la masividad de todos los colegas con los cuales están dentro de este movimiento y este grupo que ha salido a la palestra a defender los derechos de los docentes. Si bien este movimiento al cual pertenece el profesor Alagastino acompaña, nos colabora, nos suma, también fue parte, en algún momento le permitimos que ellos puedan dar su opinión dentro de lo que es la asamblea. El representante de Orán está junto a nosotros, que es el profesor Orlando Reyes. Buen día, ministro. Soy el profesor Reyes Orlando, delegado de autoconvocado de la plaza del departamento de Orán. Bueno, una de las preguntas y reiterativa, por favor, yo apelo a toda su buena predisposición, le solicitamos que nos dé hoy, que nos reciba en horario y ponga en su agenda la educación, que nos reciba hoy día para poder dialogar, para poder dialogar y ver y aclarar varios puntos que no nos quedaron claros. Por favor, ministra, ponga en la agenda lo que es para poder destrabar este conflicto, horario y así nos juntamos con todo el cuerpo de delegados de autoconvocado de la plaza. Profesor, gracias por el respeto sobre todo. Tiene que ver justamente con una división en algunos grupos a lo que hacía referencia el delegado de Capital. Por supuesto, la agenda que tiene el ministro de Educación es completa de educación. Para poder terminar la normativa, nosotros tenemos una serie de momentos que hacerla y ayer, para poder modificar la resolución, estuvimos con los equipos técnicos reunidos en eso y también terminando los proyectos para entregarles a ustedes el proyecto de titularización. Mi agenda es siempre de educación, de día y también de noche, igual que ustedes en el momento del diálogo. Ahora bien, la fecha y el horario se la vamos a informar una vez que terminemos esto para ver cómo reacomodamos. Nosotros vamos a enviar el horario para el cuerpo de delegados, nos comunicaremos con alguno de ustedes. ¿Se puede definir, ministra, un horario ya, considerando que la premura que tienen los docentes para solucionar, para llegar a un arribo, como dicen ellos mismos desde la plaza? Sí, es que tenemos un pequeño delay, así que por eso hay que esperar a que termine alguien de hablar para que el otro pueda comenzar, porque si no nos cruzamos y por ahí no nos entendemos. Podemos, yo no tengo ningún problema, podemos sentarnos, vuelvo a insistir, el diálogo siempre existió y ustedes estuvieron dispuestos siempre, igual que las asociaciones sindicales que también lo pidieron. Entonces, tenemos que reunirnos, tenemos que hablar, voy a coordinar ahora y les voy a decir el horario en el día de hoy, en el horario que sea, pero déjenme un momentito, no lo tengo presente en este momento que otras actividades tenía que tienen que ver todas, insisto, todas con la reunión con los, por ejemplo, maestros de religión, con los que estamos cerrando la resolución. Por ejemplo, con los equipos técnicos de planeamiento con los que estamos terminando los proyectos de titularización. Entonces, es muy importante que ustedes tengan escrito, porque hay alguna problemática en relación, y alguien lo dijo en la última reunión, una de las delegadas, relacionada con hasta dónde confiamos, y cuando sale el decreto también se especifica que no está firmado, y cuando nos reunimos, si no tienen la documentación para ustedes acercar a sus bases, tampoco
tienen pues yo creo que la hay posibilidad de firmar. Ministra. Yo creo que hay predisposición, por lo tanto nos sentamos y aclaramos bueno, lo que haya que aclarar. Ministra, hoy a la tarde se puede saber cuándo se van a juntar, si es hoy mismo a la tarde o es mañana a la mañana. Sí, podemos sentarnos hoy a la tarde. Yo les mando a ellos el horario sin Perfecto. ningún inconveniente y nos sentamos en el día de hoy a la tarde lo más temprano posible para que también ellos puedan regresar a su lugar. Ahí está, vemos los aplausos. Y es importante que ellos también tengan la posibilidad de volver a su lugar de origen. Seguro, Por seguro. eso, esperen un poquito. A ver, los escuchamos. Bien, ministro, para ir aclarando, Sí. una de las cosas que nos inquieta, porque en el decreto no está especificado, es el 7,5% que están adelantando de agosto a julio. Queremos saber si se va a considerar el pedido nuestro de que sea calculado sobre el sueldo de junio y no sobre el sueldo de enero-febrero. Esa es la pregunta, ministra. Están los recibos liquidados en relación a lo que se especificó en la mesa. Están de acuerdo, ya lo vieron, ustedes lo vieron, en base al monto establecido del básico. Pero lo hablamos mucho a ese tema en la mesa y están liquidados en base al incremento del 7,5% del salario que se inició este año. Escuchen. No, ya sé, pero lo hemos pedido que sea. Sí, buenos días, señora ministra. Bueno, le habla el profesor Gustavo Tilca, delegado del Departamento de San Martín. O sea, yo quería hacer una consulta específicamente, que ya lo habíamos charlado en las mesas de negociaciones anteriores, que era el código 698, o sea, del 2% que cobraban los docentes, pero nosotros en ese decreto decía de que tenían que cobrar todos los docentes que tenían un solo cargo. Sin embargo, el ministerio lo estaba liquidando a aquellos docentes que tenían un año de antigüedad. Entonces, nosotros queremos de que se le liquide a todos los docentes que tienen un solo cargo ese 2% que figura en el decreto 380. Sí, en el decreto 380 está establecido el código 698. Nosotros accedimos, disculpe, buenos días, no lo saludé específicamente. Ese también se habló en la reunión y especificamos cuáles eran las características del código 698 y está en uno de los artículos del 380, pero insisto, todos los pedidos que se lograron establecer en la negociación están impresos en el decreto. Nosotros con esto tuvimos un incremento en la masa salarial, que está bien, es una cifra muy grande y muchas veces uno como docente no la percibe, pero es lo que la responsabilidad de la provincia puede hacer en este mes. Ese código sí está en el decreto y está en el mes de octubre, si mal no recuerdo. Bien, al leer el decreto cuando inicia, menciona que este decreto está en acuerdo con los gremios y otros grupos. Calculamos que nosotros somos el otro grupo, pero nosotros no lo acordamos. Les reiteramos que esto fue una decisión unilateral y que se firmó solo a través del decreto. Quería aclararlo porque muchos colegas creen que nosotros accedimos, nos juntamos o firmamos algo. Es más, ayer creo que en este medio también se daba esa información y se mostraba una imagen de otras reuniones en las que tuvimos. Nosotros no nos reunimos y no acordamos, por eso el decreto ahí tiene un error, pues nosotros no lo acordamos a ese decreto surge unilateralmente. Y en relación a otra cuestión, me habla la colega Celia Lancay, que es la que fue hospitalizada, y me pide que pregunte si las denuncias fueron del Ministerio, porque ella considera que si fueron desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación tendría el resorte de levantar esas denuncias y que ella no quede con un proceso luego de que esta lucha termine y se sienta sola. Me está preguntando y me está pidiendo, por favor, que usted se refiera a ella. Dos cuestiones, entonces. Sí. Los decretos tienen que ver con lo que nosotros informamos a ustedes, tienen que ver con lo que se dijo el último día de la mesa y que era el último
el último ofrecimiento porque nosotros no podíamos hacer otro ofrecimiento y ante la sucesión de reuniones que tuvimos, los decretos los firma específicamente el gobernador de la provincia en relación a lo que con responsabilidad puede dar y todo el gobierno, insisto. Con respecto a, y si tuvimos negociaciones, el decreto nosotros lo elaboramos en base a muchas de las cosas que ustedes solicitaron. Incorporar el 75%, establecer el fondo compensador, establecer retroactivo, incrementar la inflación con anticipación, o sea, todo esto fue dialogado, no es que surgió de una idea del gobernador y elaboró un decreto. Con todo respeto, el gobernador estuvo en contacto con todo el equipo que se reunió con ustedes y en base a la responsabilidad que tiene y que tenemos desde el gobierno de la provincia, se firmó de acuerdo a los pedidos. Segundo, con respecto a Celia Alancay, la profesora... No termino la respuesta. Y la respuesta te la termino para después me preguntes de nuevo. Justamente para aclarar eso. Bien, muy bien. La respuesta con respecto a Celia Alancay, nosotros no realizamos, y lo puede constatar ella, ninguna denuncia. Las denuncias cuando se registran en una comisaría tienen el nombre, el apellido, la problemática, o sea, las denuncias no son anónimas. Ella puede ir puntualmente al lugar donde está realizada la denuncia, para ver quién la emitió. No es algo que me compete a mí. Bien, ministra, con respecto a lo anterior, a la firma del decreto, con fecha 26 de julio figura la notificación electrónica, ¿no? Cuando uno entra al legajo personal y nosotros hicimos una asamblea el 26 de julio, entonces entendemos que ustedes ya tenían tomado una decisión, inclusive antes de hacer nuestra asamblea. Por lo menos la fecha así lo expresa, porque la comunicación digital es con fecha 26, aunque el decreto tenga fecha 29, ¿verdad? Porque 26, también tiene 26, nosotros hicimos la asamblea el 26. Sí, porque cuando nosotros nos reunimos, les dijimos que era el último ofrecimiento y que debíamos continuar en comisiones en otros aspectos, con lo cual sabíamos que no había posibilidad de más dinero en esta negociación y para que ustedes puedan tener liquidados sus saberes, lo teníamos que hacer, no solo los delegados y los docentes que se adhirieron a la medida, también quiero hablar de aquellos docentes que tienen exactamente el mismo respeto que ustedes, que estuvieron en cada una de sus escuelas brindando las clases. A todos, el Estado debe responder a todos. Tenemos el móvil de Orán. Se entiende, ministra, también se le había respondido al ministro Estrada la necesidad de que haya tiempo y por eso el conflicto continúa. Es verdad que hay algunos colegas que no están adheridos a la medida, pero también es verdad que es masiva la adhesión al paro y eso derriba esto de la división, ¿no? La docencia no está dividida, la docencia está en pie, la docencia está luchando. Estamos unidos, ministra, porque entendemos que nuestros pedidos son legítimos. Entiendo, pero también quiero decir una cosa. Es importante que estemos todos unidos por el bien del sistema educativo. Nosotros también estamos unidos y debemos garantizar el servicio educativo como Estado. También lo hablamos en la mesa y es también nuestra obligación. La garantía tiene que ver con la garantía del servicio educativo. Esta aclaración que usted hace, profesora, tiene que ver específicamente con que nosotros también tenemos responsabilidades constitucionales relacionadas con brindar un servicio educativo, con lo cual yo puedo sentarme, aclararles cuáles son las normativas, pero también tenemos que saber que el Estado me pide a mí, al gobierno de la provincia, brindar un servicio educativo en un término imperioso y las negociaciones se hicieron,
las mesas se realizaron, se atendieron los pedidos, los que responsablemente podíamos responder, con lo cual esto también es importante que lo sepamos. Todos tenemos que garantizar el servicio para poder avanzar en este proceso. Estamos en Plaza 9 de Julio, hemos tratado de adecuar todo para tener el mejor sonido posible, que no se acople y que todos los docentes que allí se encuentren puedan escuchar a la perfección, tanto las preguntas como las respuestas. Y también nos siguen escuchando en San Ramón de la Nueva Orán. Hacia allá volvemos. Ramiro, adelante por favor. Además, los docentes de la ciudad siguiendo la transmisión de Multivisión a través de la aplicación y de la red de OTC, tenemos otra docente, Analia Ortega, que quiere preguntarle algo puntual también a la ministra de Educación. Buenos días, Analia, ¿y qué es lo que le querías consultar puntualmente? Sí, buenos días, señora ministro. Desde acá, desde la vera de la ruta, ¿no es cierto?, en San Ramón de la Nueva Orán, nosotros también manifestándonos, como todo el resto de los docentes de la provincia, quería hacerle una pregunta puntual. Si bien cuando se ha tratado, ¿no es cierto?, se trata del fondo compensador específicamente, se habló del fondo compensador sobre el incentivo docente, ¿no es cierto?, que sería pagado retroactivo desde marzo, obviamente no actualizado. Si bien no se ha planteado en la mesa, yo como docente secundario quería plantearle el tema del fondo compensador para el impuesto a las ganancias. Es impresionante lo que, ¿no es cierto?, nos descuentan a nosotros por el impuesto a la ganancia. Estamos pagando un impuesto al trabajo, creo que no es así. Entonces eso sería bueno que también se lo considere. Si bien en la mesa no se ha tratado, ¿no es cierto?, en el encuentro con los docentes, me parece que se debería tener en cuenta. La provincia debía de alguna manera absorber, como lo hacen otras provincias, Neuquén lo hace con el impuesto a las ganancias, hacerse cargo de eso y después, ¿no es cierto?, a través de otros negocios con Nación lo arreglan, porque realmente para nosotros, o sea, que trabajamos, yo que tengo muchos años de antigüedad, ¿no es cierto?, trabajo prácticamente todo el día y que me absorba tanto el impuesto a las ganancias, todos los aumentos se ven absorbidos por ellos. Este tema, primero buen día, este tema sí se trató en las mesas, todos los delegados con insistencia lo hablaron y la explicación tiene que ver con que el impuesto a las ganancias es una ley nacional, no hay provincia que no lo descuente porque entraríamos en un incumplimiento legal y fiscal relacionado con el impuesto a las ganancias, pero este tema sí se trató y otra aclaración, no es lo mismo el fondo compensador que el incentivo docente. El incentivo docente en ningún momento se modifica, fue congelado, fondos nacionales en transferencias en el año 2017 en 1.210 pesos y ese monto no tiene ninguna modificación en ningún caso. Primero. Y segundo, otra cosa que se habló y que quiero aclararlo, está relacionada, porque también se habló en las mesas, muchas cosas se hablaron que no salieron y están para aclarar, hay un ítem dentro del recibo que se llama material didáctico, que si lo recordás es de un monto de 210 pesos, ese ítem es una transferencia nacional también, se solicitó el incremento y el gobierno nacional lo que solicita es que se especifique de esa manera, con lo cual tanto el incentivo como el material didáctico son fondos nacionales. De la misma manera, el fondo compensador y lo que se hace a partir de ahora en los ítems del fondo compensador no liquidados desde marzo es liquidarlos hoy en el recibo de mañana y hacerse cargo a partir de este mes del monto de los 236 pesos de reducción por docente y por cargo de fondo compensador. ¿Alguna otra consulta? Sí, no, bien, gracias, pero sí nos interesaría a nosotros, ¿no es cierto?, insisto, en el fondo compensador para el impuesto a las ganancias, porque si bien, repito, tenemos entendido que la provincia de Neuquén, ¿no es cierto?, absorbe justamente eso y reintegra a sus trabajadores, ¿no es cierto?, lo que la nación le descuenta. Y luego, obviamente, el acuerdo lo hace después con Nación
por ese monto, pero sería interesante que lo consideren, por favor. Y por último, o sea, si bien, ¿no es cierto?, un poquito para aclarar, nos gustaría que formo parte de los Docentes Unidos, que no somos un grupo minúsculo, somos muchos, estamos todos juntos en la plaza, ¿no? Para mí somos todos docentes, autoconvocados, unidos, todos llevamos, ¿no es cierto?, la bandera, la misma bandera que es la recomposición salarial para todos los docentes de la provincia. Para mí no hay diferencia, todos los colegas somos docentes y sí nos interesaría muchísimo, en la medida que se pueda, obviamente, que se lo considere a los Docentes Unidos y que también se lo reciban las mesas de negociaciones como parte, repito, de la docencia salteña, porque todos somos docentes. Gracias, señor. Muchas gracias, señora ministra. Gracias a ustedes. 10:17 minutos, seguimos en Plaza 9 de Julio, en la Plaza Central de Salta, con los docentes autoconvocados de la plaza, así se han denominado ellos, y yo creo que hay mucha voluntad de hacer lo que están preparados para hacer, vale decir, volver a las aulas. Y yo me pregunto, discúlpeme, señor, discúlpeme 2 segunditos nada más, para preguntarle a la ministra si en los recibos de mañana se van a aplicar descuentos. No, en los recibos de mañana no se van a aplicar descuentos, es una pregunta que se hizo en la mesa, también la respuesta fue, y es muy importante tenerla en cuenta, que tenemos que trabajar o continuar quizás en diálogo, pero con los chicos en las aulas. Nosotros tenemos claridad en la liquidación del recibo de mañana y no se van a aplicar descuentos. No es lo que va a pasar si este conflicto continúa. Volvemos a la plaza, Edu. Señora ministra, le estaba haciendo un planteo. En cuanto al 38% que estaba garantizado como base. Sí, ¿cuál es el planteo? Decíamos que cuando alcanzábamos el 38%, la provincia se hacía cargo hasta fin de año, como si fuese una cláusula gatillo, ir subiendo de acuerdo al índice de inflación. Pero ahí en el decreto está redactado que también va a depender del presupuesto de la provincia. O sea, no quisiéramos tener que volver a las calles cuando el gobierno nos diga que no hay presupuesto, porque ya estaría garantizado, y lo digo públicamente porque quizás algunos ya los entendimos, pero hay compañeros que tienen la duda, de que sí el gobierno se va a hacer cargo de alcanzar esos montos de acuerdo al índice de inflación hasta fin de año. ¿Es así? Es así. El Si gobierno superan el 38%. tiene, y lo que dice el mensaje del gobernador también, y lo que dice el mensaje del gobernador es literal, se va a hacer cargo de un piso del 38% y a partir de allí, y ustedes, entiendo esta aclaración que solicitás porque a esto lo hablamos mucho en la mesa, y a partir de allí la posibilidad de ir incrementando de acuerdo a los índices de inflación. Perdón, la realidad de ir incrementando. De acuerdo a los índices de inflación. Si la inflación supera el 38%, el gobierno se hace cargo en el mes que corresponde de eso. Además de algo que no se habló y seguimos ahí dilatando, hay otros puntos dentro del decreto 380 que también van a tener un incremento, por eso no fue derogado y me parece importante destacarlo, que fue una lucha. Ustedes tuvieron como delegados departamentales o docentes autoconvocados de la plaza, para ser más precisos, muchas solicitudes que se incorporaron en el decreto. No podemos dejar, ustedes bien dijeron, todos somos docentes. Cuando nos sentamos con las entidades gremiales, años anteriores también, lo que ellos solicitaron históricamente fue la mejora de la zona y fue también el saneamiento de la grilla. Eso también está en el decreto 380. Entonces, en el artículo 8º, con lo cual el trabajo de todos los docentes, de los autoconvocados, de los organismos gremiales, que quizás no en este momento, pero en otros momentos también acercaron posturas y también tuvieron muchas horas, de la misma manera que las tuvieron ustedes ahora, solicitaron puntos de mejoras que están en toda la trayectoria salarial que hizo la docencia, con
sindicatos, con gremios en su momento, con ustedes también ahora. Yo también me reúno con gremios. Ustedes necesitan la representatividad de los docentes y nosotros necesitamos que todos estén escuchados, ustedes, los delegados de Orán, lo que decían, que en algún momento también hablamos, pero no con cada uno, porque sería imposible, atendiendo a que en la provincia de Salta hay 33.000 personas en el sistema educativo, con lo cual tenemos sí o sí que tener algún tipo de institucionalidad, si no es imposible acercar la postura. Por eso agradezco hoy al canal la posibilidad de responder a cada uno, a pesar de que ustedes saben que todo esto ya lo hablamos en las mesas. Señora ministra, una pregunta más. Sí. Me dicen los compañeros, usted nos está garantizando el no descuento, pero queríamos saber si eso se hace referencia a los días hasta que se firmó el decreto o también se incluyen estos días, porque nosotros estamos todavía con la gente del interior acá en la plaza y en los diferentes puntos de corte. Yo no puedo garantizar... Capital e interior estamos todavía con la medida de fuerza, entonces queríamos saber si se incluyen estos días. Profesora, yo no puedo garantizar un no descuento hasta que ustedes me digan, se los repetí muchas veces en la mesa, el momento del regreso. Yo tengo que saber el momento del regreso y tiene que ser a partir del decreto. Ahora bien, si nosotros tenemos que hablar en la misma presentación, si me lo puede pasar la producción, en la misma presentación está el plan de recuperación. Nosotros mañana deberíamos estar en la escuela. Ustedes van a ver en ese escrito cómo está especificado el plan de recuperación y es lo que les puedo entregar. La reunión no debería ser de más de 15 minutos para que ustedes se lleven eso. No es para hacer, insisto, ahora no solo a ustedes, sino a toda la provincia, a todas las entidades. No es para realizar una nueva propuesta. Plan de recuperación. Es para realizar el regreso a las aulas. Acá está el plan, el propósito. Las instituciones educativas necesitan garantizar contenidos y capacidades, sobre todo porque los chicos, ustedes en algunas declaraciones dijeron sabemos hacerlo, es cierto. La propuesta la escuela la presentará a aquellos que estuvieron adheridos, se deberá explicitar las estrategias áulicas, las actividades, el tiempo y la evaluación. La presentación del mismo garantiza el no descuento de los días no trabajados, pero también es importante la respuesta. Nosotros no podemos decir no vamos a descontar, lo dijimos hasta tanto estaba explicitado el decreto. Podemos hoy presentar el plan de recuperación, no el proyecto, porque ya sabemos, yo pedagógicamente sé que ustedes no pueden ir ahora a hacer un proyecto de recuperación y a presentarlo a la dirección de la escuela. No estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo, ustedes tienen el regreso a la escuela, reciben esto que lo van a hacer por circular, presentan el plan de recuperación y a partir de allí nosotros nos sentamos a dialogar con cada institución para ver de qué manera incluso acompañamos con equipos técnicos. Yo les pregunto a los docentes que están en la plaza, ¿creen que están en condiciones de retornar a las aulas mañana, evitar los descuentos y empezar con el plan de recuperación que ustedes saben que sí saben hacer? ¿Escuchar? Sí, no, bueno, por supuesto. Nosotros estamos dispuestos estamos dispuestos a regresar a las clases, siempre esté garantizado el no descuento por escrito, firmado. Recuerde, señora ministra, que nosotros somos únicamente voceros de nuestras bases, eso usted lo sabía desde el primer momento, y es el requerimiento, por eso no estamos en las aulas, por eso seguimos todavía en la lucha. Entonces, consideramos que no le vamos a quitar más tiempo estando acá en los medios, que nos sentemos a trabajar, que ustedes tengan los papeles listos para que nos podamos sentar en una reunión y la docencia pueda también sentirse representada con nosotros sentados en diálogo, como usted dijo, desde el primer momento. Sí, ustedes están viendo los papeles hoy, listos. Por favor, hoy. Perdón. ¿Volverían a las aulas entonces los docentes que están allí en la plaza? Chicos, escuchemos.
Ustedes tienen los papeles listos, los están viendo. Nosotros, en base a esto, se firme el acta y ustedes vuelven a las aulas. Bueno, esas respuestas se las queremos dar cuando estemos reunidos, señora ministra. Perfecto. Tienen ganas entonces, tienen ganas de volver a las aulas, para eso se han preparado. Sí, digo que está el diálogo abierto y están... molestado, pero nos hemos sentido un poco avasallados, es que no se haya concretado una reunión con nosotros tal como se venía haciendo y nos hayamos enterado del decreto por los medios de comunicación. Esa no era la vía, de comunicación. Le doy la palabra. Sí, por favor, señora ministro, nosotros cuando estuvimos en asamblea, la docencia rechazó esa oferta porque consideramos insuficiente. Estamos pidiendo que el aumento del 7,5, perdón, no es el aumento, es el tramo que teníamos desde el mes de agosto, que se va a abonar en julio, que sea con el sueldo de junio. Cuando hablamos de subir el piso salarial, tenemos que aclarar que solamente es para los docentes que recién se inician. Los docentes que tenemos 10, 15, 20, 30 años de docencia, no vemos un incremento en el salario. Por eso estamos pidiendo que sea a partir del, con el sueldo de junio. Ya le di la respuesta. En la mesa y acá también, porque esa pregunta ya se hizo. No hay Perfecto. respuesta. Es la misma Si hay que respuesta. hemos recibido en la asamblea. Es la misma que hemos rechazado. Es el 7,5% que lo teníamos en julio, en agosto lo traen al mes de julio con el básico de febrero. Eso lo habíamos rechazado en asamblea. Y los judiciales han conseguido un 10% sin hacer paro. Entonces hay que ver eso también, compañero. ¿Por qué nosotros vamos a tener un 5% y los judiciales un 10%? ¿A dónde la diferencia de un docente y un judicial? Ella como ministra debería luchar por nuestro gremio, ¿sí? Hacer valer la dignidad del docente, compañero. Y también tener los 10% que pedimos. Ya basta de reuniones, compañeros. Como decía la compañera, queremos plata, no queremos reuniones. Con lo cual no hay reunión entonces. No es necesario hacer una reunión. No es necesario que hagamos la reunión entonces. No, sí. Como el docente o la persona que habló recién decía eso. No es necesario. Pregunto, porque después la información es siempre diferente. Señora ministra. Sí. Mire, usted dice que no va a haber diálogo entonces. No. Les dije que nos reuníamos. O sea, a ver, nos escuchemos con atención. Lo que estoy diciendo, Bien, les dije perfecto. que nos reuníamos esta tarde. Acabo de escuchar a un señor que dice que no es necesaria una mesa de diálogo. La pregunta mía es, entonces, ¿no es necesaria la mesa de diálogo? Yo no lo estoy diciendo, lo están diciendo ustedes. Nosotros consideramos que es necesaria porque acá a través de los medios no podemos pulir bien los puntos que nosotros queremos pulirlo para el bien de la docencia. Y aparte también usted sabe que nuestro sistema es con asamblea, o sea que nosotros no tenemos la facultad de levantar el paro inmediatamente. Tenemos que llamar a una asamblea y la asamblea es la que va a decidir si levantamos o no el paro. Eso lo sabe usted muy bien, así que eso se lo va a hacer. Yo ayer recibí un informe de ustedes que decían que tenían mandato de asamblea para firmar. Lo que ahora me dice es otra cosa. Con lo cual, no hay ningún problema. El diálogo es importante, esta comunicación me parece sumamente valiosa y la posibilidad de acercar también, veremos cuál es la situación a partir de ahora. Bien, bueno, perfecto. Entonces nosotros esperamos su llamado y así vemos si podemos destrabar este tema. ¿A qué hora puede ser la reunión, ministra? Por eso, hoy. ¿Hoy?
¿Los delegados? Sí, con los delegados. Y pongamos un horario, yo tenía una actividad a las 5, podemos hacer una reunión a las 6 en San Luis 52. San Luis 52, 18 horas. Informativa, ¿no? Informativa, con los temas que se han tocado acá, seguramente con preguntas y respuestas. ¿Están de acuerdo? 6 de la tarde, San Luis 52. Edu, ¿se los preguntás a los docentes, por favor? La asamblea va a decidir. Sí, ¿están de acuerdo a las 6 de la tarde, San Luis 52? Asamblea informativa. Estamos de acuerdo. ¿A qué hora? Bueno, después lo informamos. Si ahora 19 para que lleguen los delegados del interior. Pero no, seguramente va a haber una... Coordinemos. Después lo informamos. Ahí está. No especificamos porque si no es complejo. Ya, seguro. Se lo mandamos por Vamos nota. a empezar con los horarios y demás. Agradecele, Edu, por favor, a todos los docentes que se encuentran autoconvocados allí en la plaza. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros queremos agradecerle a la ministra que ha tenido un gesto realmente, a mí me gustaría resaltarlo. Cuando la invitamos, estaban ya las banquetas para sentarnos. Dijo la ministra, ¿cómo están los docentes en la plaza? Y le dijimos, no, están todos parados, no teníamos sillas para llevarles. Entonces yo voy a estar parada. Así que, ministra, muchísimas gracias por ese gesto que también ha sido muy bueno. Y esperemos que haya un acercamiento, que eso es lo que se pretende. Pudimos ver justamente que el acercamiento siempre existió, el diálogo siempre existió. No hay una nueva oferta. Tenemos que ser claros. No hay una nueva oferta. Segundo, si la decisión de ayer era, tengo mandato de mis bases para firmar, y hoy sobre el final de la entrevista, el docente dice, nosotros tenemos que llevarlo a asamblea, esto es un camino sin fin. Yo insto a cada delegado que sé que hizo un trabajo puntual, cada delegado departamental, no todos, pero cada delegado departamental hizo el acercamiento a sus bases. Hoy yo no es necesario ir a una asamblea, porque no hay nada que aprobar. Lo que hay que hacer hoy es, si nos sentamos, decir, esta es la información, lleven la resolución, lo que hablábamos al principio, lleven la resolución, acá está el decreto, acá está el proyecto de recuperación. Si no, obviamente, los descuentos y la situación de cada uno de los que decida puntualmente no volver al aula, también está tomada. Gracias, ministra. Ha sido muy gentil. Y como ustedes saben, Multivisión Federal siempre se ha caracterizado por eso. Puede haber dos verdades, pero queremos escucharlas a las dos. Y alguien escribió, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. A esa historia queremos llegar y ojalá que esta historia tenga un final feliz. Hasta aquí llegamos, nos vamos a encontrar Dios mediante mañana, como siempre, a partir de las 7 en Bien Informados. Gracias.